Muy buenas tardes, chicos, séptimo grado. Bueno, para el día de hoy vamos a desarrollar una temática que hemos venido trabajando ya en clases anteriores. Sin embargo, vamos a hacer una especie de recuento de, de todo lo que ustedes han ido desarrollando en las actividades que hemos ya propuesto previamente, con la intención de aclarar pues todos los conceptos que ustedes han ido trabajando, que ya de alguna manera han interpretado muchos. Sin embargo, pues es necesario de alguna manera que podamos aclarar algunas duditas. De antemano quiero felicitarles a todos aquellos jóvenes que de alguna manera pues han cumplido con las expectativas propuestas hasta el momento en cada una de las actividades. No sin antes instarles a que continúen por ese mismo camino, felicitar a sus papitos porque pues también han estado muy prestos para colaborar en todo lo pertinente a su academia. Entonces, les felicito. Sabemos que son tiempos muy difíciles, muy complicados, donde la incertidumbre realmente pues nos golpea mucho porque no sabemos mañana, sabemos hoy pero no sabemos mañana realmente. Sin embargo, pues debemos estar muy agradecidos con Dios porque a pesar de toda la situación seguimos con vida, podemos levantarnos, abrir nuestros ojos y pues respirar un aire más de vida, pese a que muchos hoy no se levantaron, muchos hoy no despertaron. Muchas partes del mundo, ustedes saben pues la cantidad de víctimas que está cobrando toda esta enfermedad, toda esta situación, y nosotros somos unos privilegiados. Entonces vamos a empezar a trabajar con el tema que teníamos propuesto. Pues tienen ustedes la opción, discúlpenme, tienen ustedes tienen la opción de retroceder el video. Este video va a estar en YouTube, y lo vamos a montar pues en la plataforma que estamos trabajando. Entonces tienen esa posibilidad. Luego del el temita que vayamos a trabajar el día de hoy, vamos para la siguiente clase. Si logramos abarcar hoy todo el tema, la siguiente clase vamos a trabajar un taller preevaluativo para posteriormente pues preparar una evaluación. Entonces creo que ya en ese momento ustedes van a estar 100% preparados. Bien, entonces nosotros estábamos trabajando el tema acerca del transporte de nutrientes en los seres vivos. Ese es el tema que hemos trabajado hasta este momento. Cuando nosotros hablamos de transporte, lo primero que nos viene a la mente es circulación, ¿cierto? Direccionamiento o traslado de algo de un lugar a otro. Eso es transporte. Y cuando hablamos de transporte de nutrientes, estamos hablando de los mecanismos que utilizan los seres vivos para precisamente, vale la redundancia, transportar todos esos nutrientes que se obtienen a través de la alimentación, transportarlos por todo el organismo. Obviamente nosotros pues enfatizamos en los seres humanos, y en los seres humanos el transporte de nutrientes es muy complejo. Sin embargo, hablar de transporte de nutrientes de los seres vivos es hablar de todo ser vivo, hablar de los organismos más complejos. Como nosotros somos organismos complejos, y somos complejos porque estamos conformados por unos sistemas que poseen una cantidad de órganos que trabajan, es como una maquinaria. Nosotros trabajamos como una maquinaria en función en funciones vitales, funciones como la respiración. Y para la respiración es una maquinaria que trabaja para esa función vital. Pero la excreción es una maquinaria también. La nutrición, que está directamente relacionado con el transporte de nutrientes, también ahí se mueve toda una maquinaria. Para la circulación, que está directamente relacionada también, que es una función y está directamente relacionada
con el transporte de nutrientes, también es toda una maquinaria y muchas otras funciones vitales del ser vivo, la función de relación, ¿cierto? La forma como nos relacionamos nosotros con los demás organismos del medio. Entonces, es una maquinaria que se mueve, por eso es que somos tan complejos. Pero el ser complejo nos da muchos beneficios, pero también, no digamos que perjuicios. Todo beneficio trae consigo una responsabilidad grande. Y en este tema de transporte de nutrientes, todo lo que tiene que ver con nutrición, circulación, hay una responsabilidad enorme del ser humano. Es decir, es como, esto es una ecuación. Es una ecuación. La ecuación se resume como entre más se te da, más se te va a demandar. ¿Cierto? Entre más tú tienes, más se te va a demandar. Si tú en una empresa tienes mucha responsabilidad porque eres el gerente, mucho se te va a demandar. ¿Por qué? Porque muchas cosas, muchas personas, mucho personal depende de ti. Eso ocurre también con nuestro organismo. Entre más complejos seamos, más cuidado y más responsabilidad debemos tener nosotros, vale la redundancia, con nosotros mismos. Entonces, por eso es que se hace tanto énfasis en que el ser humano es el resultado de lo que come. De hecho, por ahí salió una investigación hace algún tiempo, cuya tesis manifestaba que somos el resultado de lo que comemos. Eso es así. De hecho, genéticamente, por herencia, nosotros podemos predisponer nuestras generaciones futuras a través inclusive de nuestra alimentación. A través de nuestra alimentación. Entonces es una responsabilidad muy enorme la que nosotros tenemos. Entonces hablar de transporte de nutrientes en organismos complejos sí es hablar de algo, una maquinaria. Pero también podemos hablar de transporte de nutrientes en organismos simples. En organismos que no requieren de una maquinaria, aunque desde nuestro punto de vista quizás no es una maquinaria, porque comparándola con la de nosotros no lo es. Sin embargo, desde el punto de vista de ellos, para ellos es una maquinaria, porque también lo hacen, también transportan nutrientes, también se reproducen, también se nutren, es decir, realizan todas las funciones vitales que debe realizar un ser vivo. En el caso de las plantas, siendo organismos vivos, ellas también realizan esta función, la función de nutrición, y para eso, pues, para que se lleve a cabo esa función de nutrición, se requiere que los nutrientes sean transportados. Y para que los nutrientes sean transportados, se requieren de unas vías, de unos mecanismos. Ahora, hoy realmente nosotros no vamos a hablar tanto de los mecanismos que se utilizan en el caso de nosotros los seres humanos para que esos nutrientes sean transportados. No nos vamos a enfatizar por ahí. Vamos a enfatizar más que todo en el tipo de nutrientes que nos garantizan a nosotros obtener la energía necesaria para poder mover esta maquinaria y realizar muchas otras funciones vitales. ¿Por qué? Porque es que todas las funciones de los seres vivos, y en el caso de nosotros los seres humanos, todas las funciones están directamente relacionadas, en algún punto se relacionan y dependen las unas de las otras. Es decir, si la nutrición no se lleva a cabo, hay otras funciones que no se van a llevar a cabo. Por ejemplo, no va a haber circulación, no va a haber excreción. Y en el caso, por ejemplo, si el sistema nervioso, por ejemplo, llega a fallar en algún momento, todos los demás sistemas van a fallar también. Entonces, esto es un punto de equilibrio que hay entre todas las funciones. Por eso, el ser humano y todos los seres vivos deben de alguna manera realizar o llegar a un mecanismo o a un proceso, llamémoslo un proceso, llamado la homeostasis. Ojo con este término, la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es el punto de equilibrio que debe haber en todo ser vivo. Y cuando hablamos de punto de equilibrio, estamos refiriéndonos directamente a que no podemos abusar, ¿cierto? No puede haber más ni menos. ¿Qué quiere decir? Que cuando en el organismo algo se altera, automáticamente se pierde ¿qué? El equilibrio. Y el organismo se desequilibra y los sistemas, los órganos automáticamente empiezan a sentir el efecto
¿cierto? El efecto de ese desequilibrio. Por eso es que nosotros, en cuanto a nuestra alimentación y muchas de las otras funciones que realizamos a diario, nosotros debemos mantener un equilibrio. Hasta en la misma función de reproducción, nosotros debemos mantener un equilibrio. El equilibrio, y para eso hay mecanismos de ¿qué? De prevención, hay mecanismos para planificar, ¿cierto? Para planificar. Y hoy en día, pues es lo más necesario. Mira tú que hay un tema muy interesante con respecto a toda esta situación que está ocurriendo, chicos, y es en cuanto al equilibrio que busca la Tierra. La Tierra está sobrecargada. La Tierra, demográficamente, hay una alteración tremenda en la Tierra. Sin embargo, ¿qué hace la Tierra muchas veces? Ecológicamente, independientemente a los mecanismos que se utilicen, la Tierra empieza a buscar un ¿qué? Un equilibrio. Desafortunadamente, con ese aumento demográfico que hay, el aumento de personal que hay en la Tierra, porque es que la Tierra está cargada, está sobrecargada, entonces ella misma empieza a buscar ¿qué? Su equilibrio, va buscando la posición que es correcta, y desafortunadamente ha cobrado muchas vidas, muchísimas vidas, pero así como desafortunadamente muchas vidas han perecido con base a esta situación, la Tierra va a sentir el efecto de alguna manera positivo, hablando ecológicamente, porque entre menos, en cuanto a la Tierra hablamos, entre menos, mejor es para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque es como si respirara realmente. Sin embargo, ese es otro tema. Entonces, retomando nuevamente el hilo, hablando del transporte de nutrientes, hablamos de eso, de los mecanismos que utilizan los seres vivos para transportar todo lo que es necesario, todo lo que necesitan ellos para poder obtener la energía, que es el punto final del transporte de nutrientes. El punto final del transporte de energía, obtención de energía. Y el organismo mira para ver pues cómo lo hace. Pero hoy vamos a iniciar con el transporte de nutrientes en los seres humanos, básicamente en los seres humanos. Después, si nos da tiempo en este espacio, hablamos un poquito de las plantas, de cómo las plantas también realizan su transporte de nutrientes y los mecanismos que ellas utilizan. Pero antes de hablar cómo los seres humanos transportan los nutrientes, vamos a hablar cuáles son los nutrientes principales para la obtención de energía en un ser humano. Ustedes en el primer video que observaron, a través del link que yo les dejé en la plataforma, les hablaron un poquito acerca de las biomoléculas energéticas. Vamos a colocarlas aquí. Biomoléculas energéticas. Entonces, ¿qué es una biomolécula? Una biomolécula, inclusive podemos dividir el término para entenderlo de una mejor manera. Bio viene de la terminología vida significa vida, y molécula un conjunto de átomos, ¿cierto? Entonces sería un conjunto de átomos que trabajan en pro de ¿qué? De la vida, que se unen para trabajar en pro de la vida. Es la mejor explicación que podemos dar. Ahora, ese conjunto de átomos que trabaja en pro o en función de mantener el equilibrio de la vida, la forma que utilizan es a través de la producción de energía. Por eso son biomoléculas energéticas. Entonces, trabajan en función de la producción de energía, porque a la postre es la energía la que te va a permitir a ti desarrollar las demás funciones vitales. Sin energía, obviamente no va a funcionar el resto de la maquinaria. Por eso cuando nosotros hablamos en química inclusive, hay una dualidad entre dos términos, y el término es materia y energía. Cuando se habla de materia, automáticamente debemos hablar nosotros de energía, porque es que son dos conceptos que van de la mano. Tú no puedes hablar de materia sin hablar de energía, y no puedes hablar de energía sin hablar de materia. ¿Por qué? Porque aunque nos dicen que la materia es todo aquello que nos rodea, que ocupa un lugar en el espacio y que realmente es lo que impresiona nuestro sentido, esa materia no funciona sin la energía necesaria. Entonces, la materia no funciona si no hay energía. Es como un foco. El foco es materia. El foco como tal es materia. Pero ese foco no realizaría una función real si no hay un suministro de ¿qué? De energía.
termina siendo un pedazo de materia más. Pero si no hay un suministro de energía, él realmente no va a hacer la función para la cual es llamado, y es para alumbrar. Entonces lo mismo pasa con la materia. Si no hay energía, chicos, no vamos a poder hacer absolutamente nada, y la maquinaria se va a frenar, se va a parar. Y yo te pongo un ejemplo claro. Si tú en tu casa, tú puedes estar en tu casa 2 días sin salir, sin trabajar, sin hacer el esfuerzo mínimo, estando acostado en tu cama, simplemente viendo televisión, con el control, moviéndolo de aquí para allá. Pero si tú dejas en esos 2 días de consumir alimentos, a los 2 días tu cuerpo va a experimentar un agotamiento. ¿Por qué? Porque no estás suministrándole la energía que necesitas, por lo menos. Ay, pero profe, si no se está moviendo, ¿qué está pasando? No está gastando energía, entonces tiene la energía acumulada. No, nosotros gastamos energía constantemente. Cada vez que tú respiras, cada vez que tú estás haciendo este proceso, tú estás ¿qué? Consumiendo energía. Entonces tú estás ahí acostado, pero estás consumiendo energía. ¿Por qué? Porque las células de tu cuerpo están haciendo un proceso que se llama respiración. Yo siempre les he dicho a ustedes, quiero que les quede claro esto, o con esto, porque son conceptos que van todos de la mano. La respiración realmente no ocurre a nivel pulmonar. La respiración no ocurre en los pulmones. La respiración ocurre a nivel celular. ¿Qué es lo que ocurre en los pulmones? Simplemente un intercambio gaseoso, ¿cierto? Llega el oxígeno, cuando nosotros aspiramos, llega el oxígeno, ellos se llenan, pasan ya después a los vasos sanguíneos, ese oxígeno recorre todo el cuerpo, todos los órganos del cuerpo necesitan estar irrigados con sangre, y si están irrigados con sangre debe llegar oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo. Y después de que el oxígeno es repartido hacia todas las células de tu cuerpo, la célula a través de la membrana permite que el oxígeno entre, y allí dentro ocurre un proceso que se llama proceso de respiración. Ahorita voy a tocarles un poquito sobre este proceso de respiración, qué es lo que ocurre ahí dentro de la célula. De pronto lo voy a hacer de forma superficial, no voy a profundizar tanto. Entonces, luego de eso, hay un material de desecho que es el resultado o producto de esa respiración, y es el dióxido de carbono, CO2. Ahora yo le voy a colocar la fórmula allí de la respiración celular. Ese CO2 sale de las células y llega ¿a dónde? A nuestros pulmones. ¿Cómo lo expulsamos nosotros? A través de nuestra boca y a través de nuestras fosas nasales. Expulsamos el dióxido de carbono. Entonces, entra oxígeno, sale dióxido de carbono. Pero la respiración como tal ocurre ¿dónde? En las células y no en los pulmones. Los pulmones sirven para que se intercambien gases, oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, biomoléculas energéticas. Hay 3 biomoléculas energéticas principales. Vamos a hablar de 3 simplemente. Las vamos a tocar así puntualmente para que ustedes pues tengan una idea. 3 biomoléculas energéticas. ¿Cuáles son las principales? Y las vamos a colocar en el orden correcto. Carbohidratos, lípidos y proteínas. Carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Por qué se trabajan siempre en ese orden? ¿Por qué se colocan en ese orden? Sencillo, se colocan en ese orden. Entonces decíamos que los carbohidratos están formados por 3 elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces estos 3 elementos son fundamentales pues para el proceso de la respiración celular de la que hablábamos ahorita. Y eso ocurre dentro de la célula. Recuerden, ese proceso de respiración ocurre al interior de la célula. Ahora les voy a colocar cómo es la fórmula completa de la respiración, es decir, cuáles son los reactivos que intervienen y cuáles son los productos. Es decir, qué es lo que se une con qué para formar qué y para formar además energía. Ahora se los voy a colocar. Entonces, los carbohidratos. Hay varios tipos de carbohidratos. Hay principalmente 3 tipos, que son los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Entonces tenemos monosacáridos, polisacáridos y disacáridos. Ese término sacárido está directamente relacionado con azúcar. ¿Oyeron? Azúcar.
¿Por qué? Porque realmente los carbohidratos tienen alto contenido de azúcar. Entonces tú cualquier alimento que tenga alto contenido de azúcar, pues va a ser un carbohidrato y va a ser necesario pues para la obtención de energía en nuestro organismo. Entonces tenemos monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Monosacáridos, vamos a colocarlo aquí, monosacáridos, cuando decimos mono, vamos a colocarlo así un poco separado, monosacáridos, cuando decimos mono, estamos hablando de una sola unidad o una sola molécula en este caso, una sola molécula. Y sacárido, azúcar. Entonces, los monosacáridos poseen una sola molécula de azúcar. Y el carbohidrato más sencillo y más simple que existe se le denomina glucosa. ¿Han escuchado hablar de la glucosa en algún momento? De pronto sí han escuchado hablar. La glucosa es el carbohidrato más simple que existe. ¿Por qué es el más simple? Porque hace parte de los monosacáridos. Entonces, la glucosa es un monosacárido. ¿Y por qué es tan simple la glucosa? Sencillo, porque es la única molécula con el tamaño adecuado para poder ingresar a la célula. Eso es una molécula de azúcar. Entonces, esa molécula de azúcar es la única capaz de poder ingresar a la célula. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los demás carbohidratos que existan, para poder ingresar a la célula, necesitan sintetizarse y convertirse en la molécula más simple. ¿Cuál es la molécula más simple? La glucosa, para poder ingresar a la célula. Porque en su estado inicial no pueden ingresar a la célula. ¿Por qué? Porque poseen un tamaño muy complejo, muy grande. Entonces la célula así no le va a permitir la entrada y no lo va a aprovechar. Entonces ellos tienen que sintetizarse. Y por eso se habla de síntesis de carbohidratos. Entonces la síntesis de carbohidratos es eso. Volver un carbohidrato que es muy grande, una molécula de carbohidrato muy grande, convertirla en mucho más pequeña. Y la más pequeña que existe es la glucosa. Existe otro tipo de... entonces decíamos que la glucosa es el carbohidrato más simple que existe y el que tiene la garantía de poder ingresar a las células para poder realizar el proceso de respiración. Y que los otros tipos de carbohidratos necesitan sintetizarse, convertirse en glucosa para poder ingresar. Es decir, lo más pequeño que sea posible para poder entrar a la célula y la célula pueda aprovecharlo. Entonces, hay otros tipos de monosacáridos, no vamos a ampliar tanto porque ustedes pueden consultar la sacarosa, por ejemplo, es otro tipo de monosacáridos. Y tenemos los disacáridos. Los disacáridos, como su nombre lo indica en el prefijo, esto que vemos aquí nosotros son prefijos, ¿cierto? Prefijos que son unos términos, raíces que se le colocan pues a una terminología para indicar algo, un número por lo general, para indicar un número. Entonces, aquí un poquito más separadito, disacáridos, yo lo estoy separando un poco aunque el término va pegado. Monosacáridos, disacáridos, yo lo estoy para que más o menos entiendan la idea. Entonces, di viene de 2 y sacáridos azúcar, es decir, 2 moléculas de azúcar. Eso son los disacáridos. Un ejemplo de disacáridos es la fructosa, que está en las frutas. Es un tipo de disacárido. Y obviamente nosotros lo consumimos, y cuando consumimos frutas donde está la fructosa, que es un disacárido, el organismo sintetiza eso y lo convierte en glucosa para que a la postre ingrese a la célula, que es lo que estamos diciendo. Ahí se está transportando nutrientes. Y por último tenemos los polisacáridos. Poli viene de varios, y sacárido, azúcar. Entonces, los polisacáridos tienen más de 10, pueden tener más de 10 moléculas de azúcar. Un disacárido puede tener más de 10 moléculas de azúcar. Entonces, estos son obviamente mucho más complejos, y con mayor razón el organismo debe que sintetizarlo. Un ejemplo de polisacáridos, el almidón. El almidón, que lo encontramos ¿en dónde?
en el banano, ¿cierto? En el banano encontramos almidón, tú consumes banano y eso te da una gran fuente de energía, es una gran fuente de energía. Sin embargo, el organismo necesita sintetizar eso en glucosa para que sea aprovechado. Por ejemplo, los deportistas que tú de pronto ves los tenistas cuando están jugando en estos partidos que son extenuantes, donde el gasto de energía es grandísimo. ¿Qué hacen ellos? Ellos vienen y en mitad del partido, en el receso, abren un banano, se lo comen, o bocadillo que tiene alto contenido energético también, lo consumen y eso les proporciona mucha energía. Entonces el almidón es un tipo de polisacárido. También tenemos la celulosa. La celulosa es un tipo de polisacárido. ¿Dónde encontramos la celulosa? La celulosa en el tronco de los árboles. Esa parte gruesa de los árboles está hecha con un tipo de polisacárido llamado, o contiene un tipo de polisacárido llamado celulosa. Y de allí también se obtiene ¿qué? El papel. El papel de las libretas y todo esto se obtiene de allí, a través de un tratamiento que se le hace a los árboles y se obtiene. Entonces el papel es celulosa de alguna manera. Por eso tuvo el papel. Cuando una persona consume papel, como no es digerible por el organismo, no se puede sintetizar, porque eso es una diferencia entre el almidón y la celulosa, que a pesar de que son los dos un tipo de polisacárido, no se pueden o más bien, el almidón se puede digerir, mientras que la celulosa no. Tú te comes un pedazo de papel y el organismo no lo digiere, y así como te lo comas, lo vas a expulsar también. No se va a poder digerir, no se sintetiza. Entonces, estos son los tres principales tipos de carbohidratos. El organismo tiene sus mecanismos ¿para qué? Para sintetizarlo y para que sean de alguna manera aprovechables. Yo le decía ahorita que la glucosa que es la unidad mínima de los carbohidratos, la molécula más simple de los carbohidratos, ella, ¿qué hace? Vamos a suponer que esta es la célula. Cuando tú consumes cualquier tipo de carbohidrato, el organismo empieza a sintetizarlo. Allí en el estómago, a través de los jugos gástricos, se empiezan a sintetizar, y para ahorrarte de pronto todo ese proceso, porque tendríamos que hablar de todo el sistema digestivo, el alimento, o ese alimento que ya no es ni bolo alimenticio, sino que ya llega un momento en que se convierte en quimo, la primera parte a la que llega después del estómago es el intestino delgado. Ahí en el intestino delgado, ojo, tanto carbohidratos como proteína, como lípido, allí inicia un proceso que se llama la absorción. Acuérdate que de alguna manera la nutrición tiene tres procesos principales, que son ingestión, digestión y absorción. Ingestión, digestión y absorción. ¿Qué es la ingestión? Es el proceso mediante el cual tú tomas el alimento, lo llevas a tu boca, lo deglutes, ¿cierto? Eso es el proceso de ingestión, cuando llega el alimento a tu boca. Allí inicia un proceso llamado ¿qué? Digestión, a través de las enzimas que se encuentran en la saliva, y cuando llega al estómago aumenta la digestión, cuando pasa por el exófago, que es un tubo alargado que permite el paso lento del alimento a través de unos movimientos que hace el exófago que se llaman movimientos peristálticos, en donde el exófago se abre, las paredes o los músculos del esófago se abren y se cierran, y ahí el bolo alimenticio va bajando poco a poco. Esos movimientos se llaman movimientos peristálticos, lo hace el exófago y son involuntarios. Cuando llega al estómago, al momento de llegar al estómago, los jugos gástricos empiezan a trabajar, que son las millones de bacterias que tenemos nosotros ahí, a lo que llaman la flora bacteriana. Es uno de los lugares donde más bacterias tenemos nosotros, pero son bacterias benéficas. ¿Por qué? Porque nos benefician a nosotros de alguna manera. Entonces ahí empiezan ese alimento que era bolo alimenticio, lo transforman en algo que se llama quimo. Y el quimo después pasa por el intestino delgado, era lo que te comentaba ahorita, y al llegar al intestino delgado empieza un proceso que se llama absorción. Entonces tenemos ingestión, digestión y absorción. ¿Qué es la absorción? Cuando ya todos esos nutrientes que van en ese quimo, que es el bolo ese de alimento, empiezan a ser absorbidos por unas partes que tiene el intestino en sus paredes, que se llaman los vellos absorbentes o pelos absorbentes. Esos vellitos absorbentes
empiezan a absorber todos los nutrientes. Y si es carbohidrato, absorben carbohidratos, que ya debe ser que glucosa, ¿cierto? Porque es la que van a aprovechar la célula. Entonces, esos bellos absorbentes, ¿con quién están directamente unidos? Con los vasos sanguíneos. Obviamente tienen que estar con los vasos sanguíneos. Están irrigados con millones de vasos sanguíneos. Y esa glucosa, hablamos de los carbohidratos, esa glucosa llega ¿a dónde? Llega a los vasos sanguíneos, y de allí la sangre lo transporta por todo el organismo, a todas las partes del cuerpo. Es decir, llegan a todas las células del cuerpo. Llega glucosa. Pero antes de ingresar la glucosa, también debe ingresar algo. Entonces vamos a ver la glucosa. Vamos a colocarla aquí como CHO. Pero la fórmula general de la glucosa es C6H12O6. Es decir, tiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Eso es lo que ingresa ¿a dónde? A la célula. Pero esa molécula de glucosa no entra sola a la célula. Ella llega, obviamente, acuérdate, todo el proceso del que acabamos de hablar. Cuando llega a la sangre necesita entrar a la célula. La membrana celular se abre porque la célula necesita, ella es permeable, permite la entrada de lo que la célula necesita. Entonces la glucosa ingresa, pero no solamente ingresa glucosa, porque ella sola no puede hacer el proceso de respiración. Se necesita de algo que active también. Y eso que va a activar es el oxígeno. ¿Y de dónde viene el oxígeno? ¿Cierto? Cuando nosotros aspiramos, ese oxígeno llega a nuestros pulmones y después ahí llegan a los alveolos y ahí se transporta ¿a dónde? A todos nuestros vasos sanguíneos y llega directamente ¿a dónde? A la célula también. Y ahí adentro se encuentran estos dos señores, glucosa y oxígeno. La glucosa que viene ¿de dónde? De los carbohidratos. Y el oxígeno que viene del exterior, que nos lo producen las plantas. Entonces ingresan los dos, mira tú, están dentro. Y después que entra, ahí ocurre el proceso de respiración. Pero como estos dos señores reaccionan entre sí, se unen, obviamente debe haber un resultado, que es el producto de esto. ¿Cuál es el producto? Te lo voy a colocar aquí abajito. El producto es CO2, dióxido de carbono, más H2O, agua, más lo más importante, ATP. ¿Qué es el ATP? Energía. Entonces, lo que se produce de la unión de la glucosa con el oxígeno es dióxido de carbono, agua, ¿cierto? Vapor de agua y ATP. ¿Qué es el ATP? Se le llama adenosín trifosfato. Es una molécula ¿de qué? De energía. Eso es el ATP, una molécula de energía. Y esta molécula de energía es la que activa absolutamente todo. Activa todo y es la que te permite a ti correr, es la que te produce la energía. Ahora, ¿qué pasa con el dióxido de carbono? El dióxido de carbono es que es expulsado. Todo esto ocurre aquí dentro. Ese dióxido de carbono es expulsado, la membrana celular se abre y expulsa el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es transportado por toda la sangre por una proteína de transporte, de la que vamos a hablar ya no en esta clase, sino en la siguiente clase. La siguiente clase vamos a hablar de lípidos y de proteínas. Vamos a hablar porque hoy nos extenderíamos demasiado. Y este tema es mucho más extenso. Sin embargo, estoy tratando de sintetizarlo para que llegue la información concreta a ustedes. Entonces, ese CO2 que está fuera de la célula. Ajá, profe, ¿y qué pasa con ese dióxido de carbono? ¿Se queda ahí? No. El organismo tiene también unos mecanismos de transporte para transportar lo que no sirve, las sustancias de desecho. Y una de esas cosas que utiliza el organismo es una proteína. Ustedes han escuchado hablar de eso. ¡Ay! Se le bajó la hemoglobina. Se le subió la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína ¿de qué? De transporte. Y ella se encarga, lo que ustedes no saben es que la hemoglobina no solamente transporta el dióxido de carbono hacia los pulmones para después ser expulsado, sino que también cuando los pelos absorbentes, ¿se acuerdan? Los pelos absorbentes del intestino absorben la glucosa. Cuando absorben la glucosa, ¿a dónde es que lo llevan? A los vasos sanguíneos, ¿cierto? Y ahí en los vasos sanguíneos, ¿quién lo está esperando? ¿Se transporta solo el oxígeno? No, él no se transporta solo. Perdón, la glucosa. Y el oxígeno, en el caso de cuando nosotros aspiramos y llega el oxígeno a los pulmones, cuando ese oxígeno llega a los vasos sanguíneos, él no se transporta solo.
necesita de alguien que lo transporte. Y ese alguien que lo transporta es la señora hemoglobina. Por eso es tan importante mantenerla en el equilibrio correcto. La hemoglobina, los niveles de hemoglobina en la sangre. Entonces la hemoglobina toma ese oxígeno, lo transporta hacia dónde, hacia todas las células del cuerpo, y después también toma el dióxido de carbono, que ya no sirve, es material, y lo lleva hacia dónde, hacia los pulmones también, para ser luego expulsado. Esto que ustedes ven aquí es el proceso de respiración y se hace gracias a una molécula llamada glucosa. Sintetizamos, chicos, para terminar. Las biomoléculas energéticas son grupos, conjuntos de átomos que nos proporcionan vida, ¿cierto? Porque a la postre nos proporcionan vida, pero a través de la ¿qué? De la energía. A través de la energía. Entonces, biomolécula energética. Hay tres tipos principales: carbohidratos, lípidos y proteínas. En ese orden. Trabajamos hoy primero carbohidratos. ¿Por qué primero los carbohidratos? Porque son la principal fuente de energía de todos los seres vivos. Están compuestos por tres elementos principales: carbono, hidrógeno y oxígeno. Por eso se le llaman compuestos ternarios. Ternario porque tiene tres elementos químicos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Hay varios tipos de carbohidratos. O a los carbohidratos también se denominan hidratos de carbono, ¿cierto? ¿Por qué hidratos de carbono? Porque son conjuntos de qué? Porque contienen alto contenido de hidrógeno, de carbono y también de oxígeno. Y hay tres tipos principales de carbohidratos: monosacáridos, disacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos son aquellos carbohidratos que poseen una sola molécula de ¿qué? De azúcar. Un ejemplo de un monosacárido, la glucosa, ¿cierto? La glucosa. ¿Qué es la glucosa? Es la molécula más simple de todos los carbohidratos. ¿Por qué es la más simple? Porque es la que es aprovechada por las células para que se produzca la respiración, ¿cierto? La glucosa. Disacáridos. Los disacáridos poseen dos sacáridos, dos moléculas de azúcar o más moléculas de azúcar. Pueden tener de 2 a 9 moléculas de azúcar, disacáridos. Y los polisacáridos son los que tienen de 10 moléculas de azúcar en adelante. Ellos tienen que ser también ¿qué? Sintetizados. Tanto los disacáridos como los polisacáridos necesitan sintetizarse. ¿Qué es sintetizarse? Convertir algo grande a algo más pequeño. ¿Qué es lo más pequeño entonces en este caso? La glucosa, que es la molécula más simple. Decíamos que hay dos tipos de carbohidratos, de polisacáridos: el almidón y la celulosa, ¿cierto? El almidón, ¿dónde lo obtenemos? En el banano, por ejemplo, tenemos almidón. Necesita sintetizarse para convertirse en glucosa. La celulosa, ¿dónde lo obtenemos? ¿O dónde se obtiene? De la capa de los árboles, ¿cierto? El tronco de los árboles. De ahí se fabrica el papel. No se puede sintetizar. No se puede sintetizar la celulosa, es decir, no es comestible, no es consumible. De ahí no vas a obtener nada de energía. Entonces, decíamos que la glucosa, mira el proceso que hace la glucosa. Cuando consumimos algún tipo de carbohidrato, ¿cuál es la última parte donde llega para ser absorbida? Al intestino delgado. Acuérdate, la nutrición se lleva en tres procesos: ingestión, digestión y absorción. Son los tres procesos. Y la absorción ocurre ¿en dónde? En el intestino delgado, a través de unos vellos llamados vellos absorbentes. Absorben en este caso la glucosa, que ya viene digerida, y esa glucosa se transporta ¿hacia dónde? Hacia toda la célula. Ahora, ¿dónde llega la glucosa directamente? Al interior de la célula. Aquí está la fórmula de la glucosa: 6 carbono, 12 hidrógeno y 6 oxígeno. Ahora, esa glucosa no llega sola, ¿cierto? Necesita de alguien para poder realizar el proceso, para que haya un proceso químico. ¿Y quién es ese alguien? El oxígeno. ¿De dónde viene el oxígeno? De los pulmones. Viene de afuera y llega a los pulmones. ¿Quién lo transporta? Una señorita llamada la hemoglobina. Lo transporta ¿a dónde? Hacia todas las células del cuerpo, porque la proteína es la hemoglobina es una proteína de transporte. Y entran estos dos señores aquí y ocurre el proceso de respiración. Pero como aquí hay una reacción entre ellos dos, toda reacción va a tener un ¿qué? Un producto, ¿cierto? Entonces, o más bien, ellas accionan su proceso y van a reaccionar, obviamente. Y el producto es dióxido de carbono, CO2, agua y ATP, ¿cierto? El dióxido de carbono sale de la célula y es transportado también por la hemoglobina de transporte, ¿cierto? por la proteína de transporte que es la hemoglobina. Lo transporta hacia dónde? Hacia los pulmones para hacer luego ¿qué?
expulsado, material de desecho. Y agua, que necesita también la célula, molécula de agua que ya la necesita para hidratarse. ATP, que es el ATP, adenosín trifosfato, lo repito, adenosín trifosfato, que es una molécula de ¿qué? De energía. Aquí está el resultado de todo ese proceso. ¿Eso dónde ocurre? ¿Fuera de la célula? No, dentro de la célula. ¿En los pulmones? No, no ocurre en los pulmones, ocurre en el interior de la célula. Carbohidratos, los necesitas a diario. ¿Por qué? Porque son una fuente principal de energía. Chicos, la próxima clase continuamos con lípidos y proteínas, que son las otras dos biomoléculas energéticas que vamos a trabajar. Chaito.